Bienvenidos a Crónicas de la Noche, el espacio donde recopilamos los testimonios más escalofriantes enviados por ustedes, nuestra comunidad. Hoy les traigo una historia de traición, oscuridad y fuerzas que no pertenecen a este mundo. Si estás escuchando desde Spotify, síguenos para no perderte ningún episodio. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Estás escuchando Crónicas de la Noche. Historia 1. La Patrulla 03614. Mi nombre es Alejandra. Soy carabinera en el norte de Chile y he estado en servicio durante muchos años. Cuando llegué al cuartel donde actualmente trabajo, jamás imaginé que algo tan simple como un número terminaría por marcarme de una forma tan profunda. En la comisaría se contaban muchas historias, pero había una que destacaba entre todas: la leyenda de la Patrulla 03614. Yo, la verdad, no le prestaba mucha atención. Nunca me han gustado las supersticiones, y menos en un trabajo donde estar con los pies sobre la tierra puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, cuando eres nueva, no tienes opción. No eliges el vehículo ni el sector que vas a patrullar, y si te toca la Patrulla 03614, te toca. Así de simple. Desde el principio evité involucrarme con el tema. No escuchaba los rumores, no preguntaba, no quería saber. Prefería ignorar todo, mantener la mente fría. Algunos compañeros llegaron a pensar que le tenía miedo a los fantasmas, pero no era eso. La verdad, no les temo a los espíritus. Lo que me da miedo es no poder concentrarme mientras patrullo. Estar alerta en todo momento ya es suficientemente difícil. Y andar mirando por el retrovisor cada 2 minutos, esperando ver algo que no debería estar ahí, no es algo que quisiera sumar a mis noches. Pero como era de esperarse, el día llegó. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y se extendía hasta las 9 de la mañana. Me compré un café grande, de esos que parecen una cubeta, y fui directo a la central. Mi compañero esa noche era un joven muy agradable al que voy a llamar Roberto González. Nos presentamos ante la sargento, quien nos asignó el sector este de la ciudad, y sin darle demasiada importancia, tomó unas llaves del tablero y me las entregó. Patrulla 034, dijo. Sentí un calor intenso subir por mis orejas y al mismo tiempo un frío helado me recorrió las manos. González soltó una queja con desdén. ¿Esa no? ¿Prefieres que patrullemos a pie? González, fuera de aquí, le respondió la sargento con tono autoritario. Esa patrulla no tiene nada. Era evidente que ella también había escuchado las historias, pero no creía ni una palabra. Y quizás tenía razón. Me repetía a mí misma que solo era una patrulla, que todo eran rumores y exageraciones. Seguramente ese auto simplemente había tenido mala suerte. Accidentes, tiroteos, situaciones complicadas, cosas normales en el trabajo policial. Nada paranormal. Nos dirigimos al estacionamiento. El vehículo estaba apartado en una esquina, como si hasta las otras patrullas lo evitaran. Bueno, al menos hoy no está en la ventana, comentó Roberto con un tono entre sarcástico y resignado. No entendía a qué se refería, pero no quise preguntar. Subimos al vehículo y, al ver su expresión tensa, no aguanté más y lo confronté. ¿Vas a estar así toda la noche? Se disculpó y me explicó que la última vez que patrulló con ese auto la pasó mal, muy mal. Fue entonces cuando por primera vez le pedí que me contara lo que sabía, y lo hizo, a regañadientes. Pero lo hizo. La leyenda, según él, comenzó en 2001, cuando llegó a la estación un nuevo lote de patrullas. Todos los oficiales estaban entusiasmados, menos uno. Ese carabinero cometió el error de probar la velocidad de la Patrulla 0314 en una recta peligrosa. Perdió el control, murió en el acto. Su compañero sobrevivió, pero ese accidente fue apenas el comienzo. Tras la reparación, el vehículo volvió al servicio,
y empezó a acumular más tragedias. Estuvo involucrado en 4 tiroteos, una cifra alta, incluso para una zona conflictiva. La carrocería fue reparada varias veces, como si algo insistiera en dañarla una y otra vez. Mientras Roberto hablaba, yo miraba fijamente la carretera. Fue entonces cuando lo sentí, un leve cambio en la distribución del peso del vehículo, como si alguien se hubiese sentado en el asiento trasero. Volteé rápido el retrovisor, pero no vi nada. Roberto siguió hablando sin notar mi reacción. Maur, se dice que uno de esos tiroteos fue el peor de todos. Arrestaron a un pandillero y sus cómplices intentaron rescatarlo emboscando a los carabineros, pero todo salió mal. En medio del tiroteo, una bala perdida impactó al mismo pandillero que intentaban liberar. Murió ahí mismo. Y desde entonces, continuó Roberto bajando la voz, muchos dicen que su alma quedó atrapada en esta patrulla. Yo trataba de mantener la calma. Lo que había sentido no podía haber sido imaginación. Lo sentí antes de que él me contara todo esto. Una coincidencia demasiado exacta como para ignorarla. Intenté pensar que era sugestionable, que estaba cansada, pero el resto de la noche no me dio tregua. Cada vez que pasábamos por un bache, sentía como si alguien se moviera detrás. Escuchaba crujidos, soplidos, respiraciones, y aunque fingía que no pasaba nada, no podía dejar de estar alerta. A eso de las 3 de la mañana recibimos un llamado. Un hombre alcoholizado intentaba entrar a la casa de su ex. Fuimos al lugar, lo arrestamos sin problemas. Cuando lo llevábamos a la patrulla, el borracho soltó una frase que me congeló la sangre. ¿En serio me van a meter con este feo? Roberto y yo nos miramos. El asiento trasero estaba vacío, o al menos eso queríamos creer. El tipo se quedó dormido minutos después de arrancar. Yo lo vigilaba por el retrovisor, atenta a que no se ahogara con su propio vómito. Pero en una de esas veces que volví la vista hacia atrás, lo vi, pálido, cabeza rapada, una expresión de rabia inhumana y una herida de bala en la frente. Estaba mirando al borracho con odio puro. Tragué saliva. Intenté mantener el control del volante mientras mi cuerpo temblaba. Lo vi, le susurré a Roberto. Él no respondió, solo asintió con la cabeza. Llegamos a la jefatura, entregamos al detenido. No pasó nada más esa noche, pero yo ya sabía que esa patrulla no estaba vacía. Con el tiempo, la 0314 fue retirada del servicio. No sé si la vendieron o la desarmaron, pero espero sinceramente que nadie más tenga que sentarse en ese asiento trasero, donde él sigue esperando, respirando, observando, furioso. Historia 2. La llamada desde la casa vacía. Soy Ricardo, y hace más de 12 años trabajo como oficial de policía en una pequeña ciudad al sur de México. He visto cosas duras, accidentes, violencia doméstica, crímenes que te dejan el estómago revuelto. Pero nada me había dejado tan perturbado como aquella noche de patrullaje en el turno de la madrugada. Era un miércoles. La ciudad dormía bajo una bruma pesada y húmeda. Cerca de las 3:17 a.m., recibimos una llamada al 911. Una mujer gritaba pidiendo ayuda, asegurando que alguien estaba dentro de su casa. El operador apenas alcanzó a confirmar la dirección antes de que la llamada se cortara. Lo raro fue que no hubo más detalles, ni nombre, ni teléfono, ni ubicación exacta en el mapa. Solo una dirección escrita a mano en el sistema. Aún así, mi compañero y yo nos dirigimos al lugar, que quedaba en una colonia antigua, medio abandonada. Al llegar, vimos una casa que parecía deshabitada. Fachada descuidada, ventanas rotas, el jardín crecido. Pero lo que más me inquietó fue que todas las luces estaban apagadas. Aún así, bajamos de la patrulla, revisamos el perímetro y tocamos la puerta. Nadie respondió. Mi compañero quiso irse. Decía que seguramente era una broma o un número reciclado.
pero yo tenía ese mal presentimiento que se te mete en el pecho como una espina. Así que insistí. Rodeamos la casa con linternas y al llegar a la parte trasera, notamos que la puerta del patio estaba entreabierta. Entramos. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles cubiertos por sábanas viejas y telarañas colgando del techo. El aire estaba helado. En serio, helado. Y eso que afuera la noche era cálida. Subimos las escaleras y en el segundo piso escuchamos algo. Una voz. Una mujer sollozando. La seguimos hasta una habitación con la puerta cerrada. Al abrirla, nos topamos con una escena completamente vacía, salvo por un teléfono antiguo, de esos rotatorios, sobre el suelo. El cable estaba cortado. Nos miramos confundidos. En eso, el teléfono sonó. Sí, sonó. Un timbre agudo, cortante, como si el tiempo se quebrara. Mi compañero salió corriendo por las escaleras, tropezando en su huida. Yo me quedé congelado. Algo dentro de mí me decía que si contestaba, no habría vuelta atrás. No lo hice. Salí de esa casa con las piernas temblando. Lo más espeluznante ocurrió al día siguiente. Decidimos revisar los registros del número que supuestamente había hecho la llamada. La dirección correspondía a una mujer que había sido asesinada. Hacía más de 25 años. El caso había quedado sin resolver. Y lo último que se supo fue que ella había llamado al 911 pidiendo ayuda. Pero la llamada se había perdido. Era la misma dirección, la misma hora, la misma voz. Desde entonces, esa casa sigue ahí, vacía. Nadie la ha comprado, nadie se atreve a entrar. Y cada tanto, cuando paso en la patrulla, juro que veo una luz encenderse brevemente en la ventana del segundo piso. Como si alguien siguiera ahí, esperando que por fin alguien conteste esa llamada. Historia 3. El acompañante de la patrulla. Me llamo Daniel y soy policía desde hace poco más de 9 años. Me ha tocado cubrir desde barrios conflictivos hasta caminos rurales donde no hay luz ni cobertura. Me acostumbré a muchas cosas, el frío, el miedo, el olor a pólvora, pero nunca a esa sensación de que alguien me estaba mirando dentro de la patrulla. Siempre creí que era el cansancio, turnos largos, comidas saltadas, estrés constante, el típico desgaste del oficio. Pero había algo más. Cada vez que patrullaba solo, sobre todo entre las 2 y 4 de la mañana, me pasaba lo mismo. Al retrovisor se le iba la vista hacia el asiento trasero, como si captara movimiento, y no una vez, siempre. Incluso llegué a frenar en seco más de una vez porque pensaba que alguien estaba ahí atrás. Obviamente, no había nadie, o al menos eso quería creer. Pero las cosas escalaron. Una madrugada salí a cubrir un reporte de disparos en un terreno baldío. Cuando regresaba, sentí que el aire en la patrulla se volvió pesado, casi espeso. El motor sonaba más fuerte y mi radio, sin razón alguna, empezó a soltar estática y fragmentos de voces. Pensé que se estaba cruzando alguna frecuencia de seguridad, hasta que escuché mi nombre. No era una voz de radio, era una voz detrás de mí. Volteé de golpe. Nada. Después de eso, comencé a tener problemas para dormir. Pesadillas con una figura sentada en el asiento trasero, sin rostro, con la cabeza ladeada, observándome. No se movía, solo estaba ahí, cada vez más clara, cada vez más real. Una noche, decidí hablar con don Ramírez, un oficial veterano que muchos consideraban medio loco, pero que tenía fama de saber cosas que los demás ignoraban o preferían callar. Le conté lo que me pasaba. Se me quedó viendo en silencio. Luego me preguntó algo que me heló. ¿Te asignaron la patrulla 124? Le dije que sí. Me miró más serio que nunca. A esa unidad no la quieren desde hace años. En 2011, un oficial que patrullaba solo se quitó la vida dentro de ella. Dejó una nota, pero nadie entendió nada. Solo escribió:
Ya no lo aguanto. Siempre está detrás de mí. Siempre me sigue. Desde entonces, varios reportaron lo mismo. Movimientos en los espejos, voces, frío repentino. Pero como no hay pruebas, lo dejaron pasar. Solo se dice entre nosotros, y el que puede evita esa patrulla. No sabía qué decir, pero no fue lo peor. Esa misma noche, cuando volví al destacamento, decidí entrar al estacionamiento con la patrulla, y en el reflejo de la ventanilla trasera, lo vi. Una figura oscura, delgada, con ojos blancos, encorvada, sentada justo detrás de mí. Volteé con todo el valor que pude reunir, y estaba vacío, pero supe que estaba ahí. Solicité el cambio de unidad, inventé una falla mecánica. Desde entonces no la volví a manejar. A veces me pregunto si esa cosa sigue ahí, esperando que alguien más encienda el motor. Y así concluyen estas 3 historias de lo paranormal. Historias que nos recuerdan que, aún en las profesiones más firmes, como la policía, hay cosas para las que nadie está preparado. Presencias, susurros, miradas que no deberían existir. Si alguna vez has sentido que no estás solo en una patrulla, en tu casa, o en la oscuridad del camino, quizá hay algo más allá de lo que creemos. Gracias por acompañarnos esta noche. Si quieres seguir escuchando relatos como estos, suscríbete a Crónicas de la Noche, activa la campanita y síguenos también en Spotify para no perderte ningún nuevo episodio. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estas historias que muchos prefieren callar. Hasta la próxima. Y recuerda, las sombras también escuchan.